No. Ahora sí hay unisex. Ajá. Peores hay de. Ah. Ujú. Ay, Dios mío. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas.
Ok, veo que se escucha, ¿verdad? Bueno, vamos a iniciar. Este día quiero que analicemos un poquito sobre los ejercicios de la tarea 5, en este caso. Y si hay alguna duda respecto a los ejercicios de la tarea 4, también me pueden decir, ¿verdad? Sin embargo, ya se les va a colocar la solución. Si es que no está, mañana revisé, ayer revisé y no estaba todavía, pero si hay alguna duda, me pueden decir porque también es como un estudio previo al examen, ¿verdad? Bueno, voy a dar unos lineamientos. Bueno, por ahorita vamos a interpretar algunos temas, ¿verdad? Del corriente, de la corriente unidad. En ese caso que son necesarios, ¿verdad? La asesoría pasada que tuvimos, vimos algunos aspectos generales, así de que hoy vamos a tratar algunos de ellos y espero que también hayan revisado revisado el enlace que yo les envié la vez pasada del del ejercicio, de lo que se discutió en esa asesoría, ¿verdad? Bueno, bien, esto es importante, ¿verdad? De manera general, la distancia que hay desde un punto en el plano hacia el origen, ¿verdad? Nosotros sabemos de que está dada por la siguiente expresión. Acá nos dice el material que la distancia de P a O es igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Entonces eso les hacía hincapié que hay que tomarlo en cuenta y también analizarlo porque es lo que nos sirve para resolver los ejercicios. Más que todo cuando nos dicen, por ejemplo, encuentra todas las razones trigonométricas, solo nos dan, por ejemplo, un ángulo, o nos dan el número de cuadrante en que ese ángulo se encuentra. Entonces, a partir de esta relación, nosotros podemos encontrar los otros ángulos, ¿verdad? Porque esta relación que nosotros tenemos, aunque aquí indique ser una distancia de un punto a otro punto, lo que me está dando es también una relación entre los dos lados, ¿verdad? Por ejemplo, entre el lado opuesto, el lado adyacente de un determinado ángulo. Recordemos de que podemos tomar de referencia un punto cualquiera de un eje como representativo para un ángulo. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros tenemos este punto, entonces la distancia que hay desde el origen hacia ese punto, acá en línea recta, prácticamente
es X llamado desde el punto de vista de los ejes, y a este prácticamente es el lado, le llamamos el lado adyacente del ángulo alfa, si alfa es nuestro ángulo. Y a Y es prácticamente lo que nosotros llamamos como lado opuesto de alfa. Entonces, vamos a decir que el punto acá va a tener dimensiones X y Y, ¿verdad? Donde la distancia es aquella medida desde el centro hasta el punto. En ese caso, muchas veces lo simbolizamos como un punto O, ¿verdad? Un punto cualquiera. Y es un punto representativo del plano y también de la abertura de ese ángulo. Es bien importante que nosotros recalquemos sobre los signos de estos de estas variables en los diferentes ejes. Por ejemplo, acá el signo prácticamente del lado adyacente va a ser negativo, y también el signo del lado opuesto va a ser negativo. Entonces, a partir de ello, como vimos en la asesoría presencial, podíamos ir jugando con los valores, por ejemplo, cómo va a ser el seno, cómo va a ser el coseno. Bien, nosotros sabemos de que seno es el opuesto entre la hipotenusa. Coseno es el opuesto entre la hipotenusa y así, perdón, el adyacente entre la hipotenusa, coseno. Entonces, así podemos ir jugando con determinadas razones, ¿verdad? Así podemos ir nombrándolas todas, y en este caso podemos interpretar qué signo tiene en cada cuadrante. Entonces, por ejemplo, aquí el seno, como es negativo este valor, entre la hipotenusa, que siempre es positiva, nos va a quedar negativo. Bueno, aquí recalco algo más, que el signo de la hipotenusa va a ser siempre positiva, porque la hipotenusa viene dada como la raíz cuadrada, como dijimos acá, de x cuadrado más y al cuadrado. Aprovecho aquí para decirles de que esta distancia que hay de P a O también es la misma hipotenusa que nosotros llamamos en todos los segmentos o los triangulitos trazados, el cual provienen de un ángulo, ¿verdad? Acá también, por ejemplo, esta es la hipotenusa, y esta distancia que hay de acá hasta acá viene dada siempre por esta relación. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros vamos a tomar como que la distancia de acá a acá es x cuadrado más y cuadrado. Es decir, la distancia va a ser igual a la raíz cuadrada, la distancia que hay de acá hasta acá, la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Bueno, vamos a continuar, vamos a revisar algunos ejemplos posteriormente, y también para que nos queden algunas ideas para la solución de la tarea, ¿verdad? Agregándoles para los que se acaban de conectar que vamos a dar unos lineamientos, ¿verdad? También para la solución de la tarea. Bueno, voy a resolver, o voy a darles la interpretación, ¿verdad? De esta ecuación involucrada con razones trigonométricas y también con la construcción y la interpretación de ángulos.
porque también tienen uno parecido en la tarea. Bien, nos dicen de que tenemos un ángulo gamma, en primer lugar. Dice que el lado terminal está en el cuadrante 4. Y además ese lado terminal está sobre la recta 15x más 8y igual a 0. ¿Qué significa esto? Como yo sé que está en el cuadrante 4, entonces no nos compliquemos. En este caso ustedes pueden dibujar los 4 cuadrantes, no importa. En este caso, aquí el dibujito solo lo presenta el cuadrante 4, ¿verdad? Pero igual, quiero que nos sintonicemos que este es el cuadrante 4. En primer lugar, como dice que el lado terminal está en el cuarto cuadrante y sobre esta recta, significa que el ángulo se ha trazado, lo podemos trazar por ejemplo de acá hasta acá. Además, esta recta, o sea, donde termina el ángulo, debe ser exactamente esta recta. Y esta recta, por la hipótesis del problema, debe ser exactamente esta ecuación. Esta ecuación debe ser exactamente la que satisfaga los puntitos de esta recta. Entonces, ¿cómo resolvemos este ejercicio? Bueno, la misma lógica, ¿verdad? Nosotros sabemos de que sobre esta recta basta con encontrar un puntito que sea representativo. Es decir, si nosotros encontramos este punto, ya está. Si nosotros encontramos este punto de acá, ya está. Entonces, de manera general, supongamos que buscamos este puntito. Alguien me puede decir, no, pero ese puntito es menos 2 y 2. No, no lo vamos a hacer al cálculo. Lo vamos a hacer analíticamente y lo tenemos que hacer a partir de las hipótesis del problema. No inventando, no usando algo que no diga el problema, ¿verdad? Porque podemos llevarnos a algo incorrecto. Bueno, entonces, como nosotros sabemos, en primer lugar, notemos esto. Acá están todos los valores de x mayores que 0, si nosotros nos vamos al plano, ¿verdad? Entonces, por inspección, podemos notar de que podemos tomar algunos valores chiquitos de x, ¿verdad? Y no vamos a estar perdiendo ninguna generalidad. Por ejemplo, podemos tomar a un medio, a 1, etcétera, y esto siempre va a estar acá formando parte de todos los x de los cuales el ángulo es parte, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, podemos tomar un valor x mayor que 0 y para ese x nosotros encontramos un valor y mediante esta ecuación. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en ese caso? Lo que estamos haciendo es encontrando un punto que satisfaga a esta ecuación, es decir, un punto que sea parte de esta recta. Entonces, ¿qué tal si nosotros tomamos, por ejemplo, x igual a 1? Bueno, x igual a 1 no tenemos ningún problema porque nosotros sabemos de que x es igual a 1 está a la derecha de 0, ¿verdad? Y como estamos en el cuadrante positivo, en x, ¿verdad? Claro, en x, en y es otra situación, ¿verdad? Porque los y son ¿cómo? Son negativos, porque es el cuadrante 4, recordemos. Bueno, entonces el x puede ser un 1. Por lo tanto, al sustituir 1 acá, ¿cuánto va a valer y? Bueno, podemos hacer ahí los respectivos cálculos en el cuaderno. Entonces allí tenemos nosotros que 15
más 8y igual a 0, porque aquí vale 1. Entonces y va a ser igual a menos 15 entre 8. Está fácil y verídico de la manera más rápida, ¿verdad? Bueno, entonces acá, si ustedes se fijan, el mismo problema dice de que y vale menos 15 octavos, pero es esta la forma en que se obtuvo. Entonces, ¿qué significa? Hemos encontrado que el punto 1 me da como imagen mediante la recta, ¿verdad? Menos 15 octavos. Por lo tanto, este puntito que nosotros tenemos acá es parte del dominio de la recta o es parte de la recta. Entonces ya está. Nosotros ya tenemos un puntito representativo del lado terminal del ángulo, o sea, de este ángulo del cual nos está hablando nuestro problema. Bueno, entonces, ahora viene lo siguiente. Como nosotros sabemos de que estas son coordenadas rectangulares, entonces acá tenemos prácticamente la ordenada en y aquí tenemos la abscisa, ¿verdad? Donde esto está medido desde acá hasta acá, que es el X, y este está medido desde acá hasta acá, que es el Y. Bueno, entonces, para ello vamos a analizar, ¿verdad? Lo que vimos al principio, por eso se los expliqué y se los recordé de nuevo. ¿Cuál es la relación que hay entre la distancia del origen, por ejemplo, a un punto? Y además, cómo relacionar con respecto a las dimensiones, tanto del lado adyacente como del lado opuesto para el ángulo. Bueno, porque en este caso el ángulo es gamma, ¿verdad? Entonces su opuesto es esta porción y su adyacente es esta porción. Pero nosotros ya sabemos de que este punto tiene dimensiones 1 menos 15 octavos. Entonces quiere decir que en Y tenemos dimensión 1, perdón, en X tenemos dimensión 1 y en Y tenemos dimensión menos 15 medios. Entonces podemos decir de la misma forma que el ángulo, perdón, la razón trigonométrica seno va a estar dada por opuesto entre la hipotenusa, que sería 1, no, menos 15 octavos entre lo que valga la hipotenusa. Y coseno va a estar dado entre 1 sobre lo que vale la hipotenusa. Bueno, entonces la tarea siguiente, ¿cuál es? Bien, la tarea siguiente es encontrar este segmento, o sea, la distancia que hay desde el origen hasta el punto. Pero nosotros ya sabemos cuál es esa distancia y sabemos cómo encontrarla también por medio de Pitágoras, porque sabemos de qué es lo que nos relaciona dos catetos cuando el ángulo es recto y queremos encontrar esta distancia o lo que es lo mismo, la hipotenusa. Entonces, como les decía, acá ya casi tenemos resuelto el ejercicio porque ya tenemos el punto. Ahora solo tenemos que encontrar la distancia desde el origen hasta ese punto. Entonces nosotros sabemos de que la distancia es la misma línea que nosotros tenemos acá, pero por Pitágoras nosotros sabemos de que esta línea es la sumatoria, bueno, la longitud que hay de esta línea al cuadrado es la sumatoria al cuadrado de esto más la sumatoria más esta dimensión al cuadrado. Entonces, este valor va a estar dado por la raíz cuadrada de este segmento al cuadrado más este segmento al cuadrado. Entonces ahí tenemos todo ya para resolver
o para encontrar la hipotenusa, que en muchos casos se le llama D o en otros casos le llamamos H. Bueno, entonces acá en este caso tenemos lo siguiente, que D va a ser igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Y la raíz de eso, va a decir la raíz de 1 al cuadrado más x al cuadrado. Más y al cuadrado, quiero decir, pero en este caso, ¿cuánto vale y? Vale menos 15 octavos. Y así hacemos la respectiva álgebra, de lo cual llegamos a este valor y luego simplificando acá obtenemos 17 octavos, ¿verdad? Simplificando prácticamente esta raíz. Entonces esto es ya una parte ya de la solución, ¿verdad? Operar acá, pero lo importante es que se interprete prácticamente la relación que hay acá entre las dimensiones, entre las longitudes de los segmentos y también las respectivas razones trigonométricas para el ángulo que se formó, ¿verdad? Prácticamente aquí ya está resuelto el ejercicio. Entonces ahora lo siguiente es, y bueno, que no resulta en términos de que ya prácticamente tenemos todos los tips necesarios para que podamos formar las respectivas razones, ¿verdad? Pero no nos olvidemos enseguida que tenemos que dejar claro quiénes son cada una de esas razones. Entonces en este caso, por ejemplo, tenemos que el seno del ángulo va a ser el opuesto entre la hipotenusa. Pero nosotros sabemos de que el opuesto siempre viene dado por la ordenada, que en este caso es y como en este caso la distancia que tiene la ordenada o la longitud de ese segmento es esto, ¿verdad? Que equivale a ¿cuánto? Como ya dijimos, a menos 15 octavos, entonces acá vamos a tener menos 15 octavos entre 17 octavos, que equivale a la hipotenusa o a la distancia desde el origen al punto. Y en este caso, simplificando, ¿verdad? Vamos a tener menos 15 17 avos. Sí les pido que siempre revisen las propiedades de potencias, las simplificaciones de radicales y también la simplificación, ¿verdad? Y en este caso la división de fracciones, porque siempre lo van a estar ocupando, ¿verdad? Y así sucesivamente el coseno va a ser igual a 1, es decir, el valor de x o el valor de la abscisa entre el valor de la hipotenusa, que es 17 octavos. Entonces esto es equivalente a 8 entre 17. Estoy viendo el denominador 1 acá, ¿verdad? Multiplicando extremos por extremos y medios por medios. Y así sucesivamente la tangente va a ser igual a la ordenada entre la abscisa, en este caso sería menos 15 octavos entre 1. Simplificando menos 15 octavos y así sucesivamente podemos obtener la cosecante, que es la recíproca de esta razón, la secante, la cotangente, que solo podemos invertir los valores, ¿verdad? Porque son las recíprocas. Bueno, ¿hay alguna consulta? De lo que discutimos, si hay alguna consulta, siempre díganme, ¿verdad? Si hay algo que no ha quedado claro, aunque nos detengamos un momento, pero lo importante es que quede entendido. Hoy sí ya, bueno, no les he consultado cómo van con la tarea, pero espero que con este ejemplo ya
tengan una idea más general de lo que consiste el problema que es parecido a ese de la tarea. Bueno, si no hay consultas ya continuamos. Bien, vamos a revisar este otro ejemplo. Dice que se encuentran de la misma forma las razones trigonométricas para este ángulo, ¿verdad? Donde el coseno del ángulo dice que es menos 7/25 y su lado terminal queda en el tercer cuadrante. Bueno, entonces en este caso nosotros podemos notar de que ahora el cuadrante referenciado ya es el tercero, ¿verdad? Entonces lo que está pasando es de que el ángulo se está moviendo desde acá hasta acá. De la misma manera, lo que nosotros necesitamos, ¿verdad?, es encontrar un punto referente a este eje o a esta línea donde finaliza el ángulo, ¿verdad? Bueno, pero en ese caso nos dicen que el coseno del ángulo es esta cantidad, pero nosotros ya sabemos de que coseno lo podemos escribir o es prácticamente el valor entre el lado adyacente sobre la hipotenusa. Y esto va a ser igual a quién, a lo que me dicen que equivale el coseno en este caso. Bueno, entonces sin pérdida de generalidad nosotros podemos hacer lo siguiente. Podemos tomar a partir de esta ecuación AD igual a 0.25, porque en este caso en el denominador nos queda 25. Y así sucesivamente para ese valor X podemos tomar el valor menos 7 de la misma, tomando el mismo análisis, ¿verdad? Entonces ustedes podrán notar en este caso que ya tenemos a X, es decir, ya tenemos el lado adyacente y ya tenemos
Disculpas ahí, ¿verdad? Que había una interferencia por aquí. Bueno, es que sucedió. Bueno, pero acá tenemos este valor de, ¿verdad? Entonces, si ustedes se dieron cuenta, ¿qué valor es el que nos hace falta? Pues prácticamente el valor y, ¿verdad? O sea, el valor del lado opuesto, ¿verdad? Entonces, nada más planteamos la ecuación y de acuerdo a qué la planteamos. Pues de acuerdo al mismo resultado, ¿verdad? Ese resultado es bien fundamental, así de que les sugiero que se lo aprendan, que lo analicen, ¿verdad? Que lo escriban analíticamente. Es siempre lo de la distancia que hay desde acá hasta acá, o lo que es el mismo teorema, ¿verdad? De Pitágoras. Entonces aquí en este caso tenemos que 25 al cuadrado, que es la hipotenusa al cuadrado, va a ser igual a este valor en este caso, más x al cuadrado, ¿verdad? Pero como nosotros ya tenemos el valor x que es igual a menos 7, entonces ahí es donde solo sustituimos los valores, por lo tanto, acá solo tenemos que hacer un despeje. Si ustedes se fijan, ya tenemos solo una variable desconocida, ¿verdad? Por lo tanto, acá podemos determinar que 625 es igual a y cuadrado. Bueno, ¿cómo salió este valor? Acá en este caso tenemos que menos 7 al cuadrado es igual a 49 más 25 al cuadrado. Entonces a 25 al cuadrado le podemos restar 49. Y en este caso nos va a quedar o vamos a obtener que y cuadrado es igual a 625, ¿verdad? Bueno, entonces para resolver o para encontrar a y, lo que tenemos que hacer es aplicar acá raíz cuadrada, ¿verdad? Entonces ustedes van a notar de que les va a dar dos valores, 24 y menos 24. Bueno, pero en este caso vamos a hacer un análisis.
A ver, ¿por qué es negativo ese valor? ¿Alguien de ustedes? Este valor que tenemos acá, ¿alguien de ustedes puede decirme por qué es negativo? Porque en ese caso no tomamos el positivo, ¿verdad? Y por lo general en las medidas se toman los valores positivos. Bueno, recordemos, ¿verdad? Que el respectivo signo que vamos a tomar acá debe de concordar con el cuadrante en el que estamos, ¿verdad? Entonces acá en el cuarto cuadrante, ¿cómo es Y? Ya habíamos hablado de eso tanto en la asesoría presencial. Entonces nosotros vimos de que acá el cuadrante es negativo, ¿verdad? Entonces acá no vamos a tomar el valor positivo, porque si tomamos el valor positivo estamos cometiendo un error. Entonces vamos a tomar el valor negativo. Entonces este análisis que hemos hecho prácticamente ya nos lleva a tener todos los valores resueltos, ¿verdad? Para solo acomodar las respectivas razones. En ese caso, por ejemplo, el seno del ángulo va a ser Y sobre la hipotenusa, o sea, el opuesto sobre la hipotenusa, en este caso sería menos 24 entre la hipotenusa que vale 25. Coseno sería X sobre D, y en este caso sería igual a menos 7 sobre 25, pero en este caso, este menos 7, ¿de quién? No es de la hipotenusa, porque la hipotenusa siempre va a ser positiva para cualquier valor de X y Y, ¿verdad? Entonces, acá vamos a tener menos 7 sobre 25. Y así sucesivamente. Gracias. Podemos ver la tangente, la secante, ir jugando con los respectivos valores, pero de acuerdo a las dimensiones que nosotros tenemos y los signos que nosotros tenemos involucrados. Bien, de este ejercicio hay alguna consulta. El ejercicio, ustedes se fijan, está bien cortito, ¿verdad? El análisis está corto, pero prácticamente es básicamente
lo que se tiene que analizar y ver sobre lo que está pasando acá respecto a esta, a esta información o a la hipótesis que el problema nos da, ¿verdad? ¿Alguna consulta? Recuerden que esto tiene que quedar claro, ¿verdad? Tanto para la tarea como para el examen, ¿verdad? Bueno, y así sucesivamente podemos hacer los análisis respecto a cualquier razón trigonométrica que nos den, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser la tangente, puede ser el coseno, etcétera. No se preocupen si ven que está pasando muy rápido el monitor. En este caso, estoy trasladándome a la siguiente sección que quiero que repasemos, ¿verdad? Bueno, este es uno ya parecido al resuelto. Eso también es importante que ustedes puedan interpretar, ¿verdad? Por ejemplo, cómo está relacionado el punto de equilibrio y también, de manera general, el movimiento armónico simple. En este caso, dice que si se tiene un resorte con una cierta longitud y sobre él se coloca un cuerpo, ¿verdad? Como nosotros nos interpretamos en el lenguaje, que le colgamos un cuerpo
con una masa, puede ser medida en gramos, en kilogramos, etcétera. Entonces el resorte se estirará, llevando el cuerpo a una posición de equilibrio, ¿verdad? Es decir, llegará un momento en que como que las fuerzas quedarán en equilibrio y habrá un estiramiento para el resorte, pero hasta allí llegará, ¿verdad? Dependiendo de del peso de lo que le colguemos. Bueno, entonces, según la ley de Hooke, dice que la fuerza es proporcional al estiramiento. Entonces, ¿qué quiere decir? De que el peso va a ser dada como una constante por el estiramiento. Eso es prácticamente decir de que la fuerza es proporcional al estiramiento, ¿verdad? Que la fuerza prácticamente está dada por una constante multiplicada por el estiramiento. Entonces, en este caso, ¿por qué está tratado este tema acá? Bueno, porque por la forma de movimiento que tiene el resorte y por las ondas que forma, nosotros podemos asemejarlo, podemos interpretarlo como una función trigonométrica. En este caso, nos está asemejando una ecuación en términos de senos y cosenos. Entonces, donde la dimensión prácticamente está dada por la función, quiero decir, x de t es igual a b sub 0 sobre w por seno de w por t más x sub 0 por el coseno de w por t. Esta es una ecuación, ¿verdad?, que nosotros podemos obtener, donde podemos decir de que por debajo de la posición de equilibrio, la posición es positiva y por encima sería negativa, ¿verdad? Entonces, la posición que nosotros tengamos en un tiempo cualquiera de ese objeto que nosotros colguemos va a estar dada en términos iniciales, ya sea x sub 0 y b sub 0, ¿verdad? En este caso, vamos a tener esta relación para ello. ¿Por qué mencionamos esto? Porque en este caso es una situación de aplicación prácticamente de las razones trigonométricas, ¿verdad? Para que ustedes tengan una idea. Entonces dice que de manera general W se puede tomar como la raíz de K sobre M y M sería W sobre G. O el peso sobre la gravedad, ¿verdad? Y entonces esta ecuación en general describe la ecuación del movimiento armónico simple. Y además W también se puede llamar como la duración de una onda y frecuencia de ondas por segundo, ¿verdad? Entonces el periodo va a venir dado por 2pi entre W y la frecuencia 1 sobre el periodo, que sería W entre 2pi. Bueno, es para que tengan una idea. Bueno, también esto es importante que revisemos lo siguiente, y es los valores exactos o ángulos especiales o valores para triángulos notables. Para algunos lo conocen así. Vamos a repasar un poquito sobre esto. En primer lugar, podemos identificar y podemos observar que para cada uno de estos ángulos, por ejemplo, de 30, 60, 45,
siempre hay razones trigonométricas ya establecidas, ¿verdad? Y ya vamos a observar por qué la geometría de esto. Bueno, si nosotros observamos, si nosotros hacemos el respectivo análisis, podemos ver de que para 30 grados el punto raíz de 3 sobre 2 y 1/2 interseca al círculo trigonométrico, ¿verdad? En ese lado, este es con respecto a al círculo que revisamos el día pasado. Entonces, para este ángulo ya prácticamente están establecidas estas relaciones, ¿verdad? Entonces, yo lo que les sugiero es de que se aprendan estas relaciones, ¿verdad? O que también las deduzcan de un triángulo notable cualquiera para que cuando se les pide ahí un ejercicio, ustedes solo las ocupen. Y ya vamos a ver por qué un poquito más adelante. Bueno, entonces, de nuevo acá, al tener un punto para un ángulo de 30, solo obtenemos la hipotenusa, ¿verdad? Entonces, en este caso, la hipotenusa prácticamente serían las dimensiones al cuadrado de cada uno de los lados. En este caso, donde acá es el lado adyacente, aquí es el lado opuesto. Obtenemos aquí por medio de la raíz de Pitágoras, es decir, la raíz cuadrada de ambas dimensiones al cuadrado. Entonces aquí tenemos de valor 1. Por lo tanto, podemos obtener todas las razones trigonométricas para este ángulo, ¿verdad? De la misma forma para 60 grados. Tenemos que este punto está exactamente en el lado terminal, ¿verdad? De este ángulo. Y de la misma forma para raíz para 45 grados, quiero decir, este punto es representativo de su hipotenusa. Y lo podemos observar también dándonos un ángulo, dándonos un triángulo, quiero decir, de dimensiones 1, por ejemplo, o dimensiones 2, y allí luego ir analizando lo que pasa. La otra situación que quería decirles es de que tengan cuidado a la hora de digitar los valores en la calculadora, ¿verdad? Cuando se les permite usar calculadora. Porque, por ejemplo, cuando ustedes tienen su calculadora en modo radian, ustedes pueden usar directamente esta notación así, como pi. Entonces esto ya automáticamente les da el valor, por ejemplo, de 180 grados. Sin embargo, si ustedes lo tienen en grados, lo que tienen que hacer es usar prácticamente en grados su cantidad. Por ejemplo, si lo tienen en grados y ustedes quieren obtener, por así decirlo, el coseno de 30 grados, entonces ustedes tienen que digitar así como se oye, coseno de 30 grados. Entonces hay que revisar esas aplicaciones
para la calculadora. Lo que les decía anteriormente, bueno, ¿hay alguna consulta? Respecto a lo que hemos hablado. Bueno, entonces en la tarea ustedes tienen un ejercicio parecido a este y les dicen que encuentren sin usar calculadora el valor de tal ángulo, ¿verdad? Por ejemplo, acá tenemos un ejercicio parecido donde dice hay el valor numérico de esta expresión. Y dice exacto, cuando les dice exacto significa de que se debe de aproximar lo menos que uno pueda en cada iteración, ¿verdad? Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿cómo se va a proceder? En primer lugar, nosotros debemos de interpretar y también tener muy en cuenta esta tablita. Esta tablita es como un resumen de todas las razones trigonométricas de los ángulos especiales. Para 30 grados, para bisectos, o sea, para que es lo mismo en radianes, para 45 grados, para 60 grados, etcétera, ¿verdad? Entonces, esto, si es posible aprendérselo o escribirlo por ahí para tenerlo presente. Bueno, entonces, ¿cómo procedemos en este caso? Nosotros tenemos que raíz de 3 por seno de 45 grados. ¿Qué sería en este caso? Seno de 45 grados. Acá está. Sería raíz de 2 sobre 2. Por lo tanto, lo colocamos acá. Más raíz de 2 por coseno de 30 grados. Pero el coseno de 30 grados, ¿dónde está? Sería raíz de 3 entre 2. Luego, la tangente de 60 grados, ¿verdad? Pero la tangente de 60 grados, ¿a cuánto equivale? Sería raíz de 3. Entonces acá solo vamos rellenando acá. Entonces aquí tenemos tangente de 60 grados, raíz de 3. Ahora, lo siguiente es prácticamente simplificar lo que tenemos acá. Entonces aquí en este caso vamos acomodando a manera de que nos quede la más mínima expresión y la más simple expresión, ¿verdad? Recordemos que esa es nuestra tarea. Entonces aquí tenemos raíz de 3 por raíz de 2. Nosotros sabemos de qué es raíz de 6 porque es el mismo radical sobre 2 más raíz de 6 entre 2 entre la raíz de 3. Pero ¿esto cuánto es? 2 veces la raíz de 6 entre 2 sobre la raíz de 3, ¿verdad? De donde simplificando podemos hacer lo siguiente, dividir, ¿verdad? En este caso, y toda esta expresión se nos convierte en a raíz de 2. Por lo tanto, si ustedes se fijan acá,
a partir de las razones ya establecidas de los ángulos especiales o de los triángulos notables, podemos determinar generalmente o inmediatamente el resultado, y en este caso ya ni nos es necesario usar calculadora. Digo, para cuando ya se tiene un parámetro de lo que respecta y es cada una de estas identidades para estos ángulos especiales, ¿verdad? Y uno así o uno parecido puede salir en el examen, por eso es de que estoy haciendo hincapié en esto y quiero que también quede comprendido, ¿verdad? También lo van a usar en la tarea, como les vuelvo a repetir, este análisis. Bien, ¿alguna consulta? ¿Dudas o algún comentario de todo lo que hemos tratado? ¿Sí? ¿Hola? ¿Me puede volver a repetir? ¿O nadie? Bueno, vamos a revisar qué más podemos ver acá. Bueno, al principio yo les comenté de que la geometría también toma medidas estandarizadas, ¿verdad? Entonces, en este caso, acá se está tratando de estandarizar un valor en el círculo unitario. Entonces, en este caso, cuando nosotros tenemos ángulos cuadrantales, significa ángulos, podemos decir, especiales, ¿verdad? Que prácticamente solo abarcan cuadrantes, por ejemplo, uno, dos, tres cuadrantes, etcétera, pero que siempre no van a ser diferentes de esas medidas. Por ejemplo, pi medios, que abarca prácticamente todo el cuadrante 1, pi, dos cuadrantes, tres pi medios, tres cuadrantes. Entonces, ¿qué tal si nosotros observamos en el círculo unitario esos valores? Entonces, si nosotros tenemos acá un determinado punto, ya está, en este caso va a ser el punto 1,0 porque nosotros estamos trabajando en un círculo unitario, entonces significa de que el radio, ¿cuánto va a valer? Va a valer 1, ¿verdad? De la misma forma, si nosotros tomamos un punto acá, en el lado terminal de pi medios, prácticamente también va a ser el punto 0,1. Y así sucesivamente, solo que cuando tengamos otro cuadrante va a ser signo contrario o signo negativo, ¿verdad? Dependiendo de cómo sea la X o la Y en ese respectivo cuadrante. Bien, entonces, por ejemplo, acá, ¿cómo nos va a quedar el signo? Bueno, menos 1, 0, y aquí nos quedaría 0, menos 1, este puntito respectivo. Digo, porque imagínense, no saben a sorprender si en algún momento a ustedes se les dice calculen las razones trigonométricas en el círculo unitario. Entonces, se refiere a esto, ¿verdad? A escribir los ángulos prácticamente en un círculo de radio
1. Y ustedes pueden ir ahí, como les digo, jugando con las razones trigonométricas, sustituyendo, ¿verdad?, cada uno de los respectivos valores. Por ejemplo, ¿quién es el seno? Vamos a describir dos razones, en este caso, dos razones trigonométricas. Por ejemplo, el seno en este caso acá, por ejemplo, ¿quién sería el seno? Bueno, sería opuesto entre hipotenusa. Bueno, entonces acá nos podemos preguntar cuánto vale la hipotenusa. Como es la dimensión al cuadrado de cada una de ellas y la sumamos, entonces sería 1 al cuadrado más 0 al cuadrado. Y esto es 1 al cuadrado, que es 1. Entonces la hipotenusa va a ser la raíz de esta sumatoria, ¿verdad? Entonces allí sería la raíz de 1. Por lo tanto, la hipotenusa valdría 1, de lo cual el seno va a quedar determinado como 1, que es el lado adyacente, no, perdón, 0, que es el lado opuesto, porque nosotros sabemos de que aquí, como estamos exactamente acá en este puntito, es decir, el ángulo no se ha levantado, ¿verdad? O no ha barrido ningún valor hacia acá, sino que lo hemos dejado acá, está acá. Por lo tanto, su coordenada sería 1 y su ordenada sería 0. Quiere decir que su opuesto es 0 y su adyacente es 1. Por lo tanto, el seno va a ser igual a y entre d, entonces en este caso va a ser igual a 0 sobre 1. Y esto va a ser igual a 0. Analicemos otro valor. Analicemos el coseno para este mismo ángulo. Bueno, el coseno sería opuesto, no, adyacente entre la hipotenusa. Pero ya vimos que la hipotenusa de estas dimensiones es 1, por lo tanto, el coseno va a ser igual a 1 entre 1. Y entonces el coseno va a valer 1, ¿verdad? Bueno, ¿alguna consulta respecto a esto? Lo otro que podemos notar es que hay valores que son indefinidos en este caso, pero ¿por qué son indefinidos? Lo podemos analizar fácilmente, y es que toda división entre 0 va a ser definida. Nosotros sabemos de que en los reales todo número dividido entre 0 es indefinido, ¿vale? Entonces cada vez que nosotros tengamos una razón trigonométrica dividida entre 0, pues va a ser indefinida, ¿verdad? Y de ahí es donde nosotros obtenemos estos valores. ¿Alguna consulta de estas razones vistas en el círculo unitario? Bueno, entonces de manera general, como un resumen de todo lo que hemos visto en el círculo unitario, tenemos lo siguiente. Por ejemplo, podemos ver todas las razones trigonométricas para 0 grados, para 90 grados. Bueno, acá quiero recalcar algo más, que en este caso nosotros podemos decir que hay 0 grados porque no hemos barrido ningún grado, ¿verdad? No se ha alzado prácticamente nuestro ángulo hacia ninguna dirección.
Aquí es 90 grados, aquí es 180 grados y aquí hemos barrido 3 cuadrantes que sería 270 grados y la vuelta completa, ¿verdad? Que es 360 grados. Entonces, para todos ellos podemos obtener un valor específico para cada una de las razones trigonométricas. Entonces, cuando nosotros nos dicen calcule, por ejemplo, la siguiente expresión sin usar calculadora, se refiere a esto, ¿verdad? A identificar prácticamente la tablita de ángulos y sus respectivas razones trigonométricas. Yo les sugiero que ustedes hagan práctica, ¿verdad? Que vean prácticamente, vean lo que está pasando con cada una de estas formas y ahí ustedes mismos vayan deduciendo los respectivos ángulos. Y también bueno, lo más importante es las respectivas dimensiones del lado opuesto, lado adyacente y sus razones, para que en un momento no tengan ni necesidad de aprenderse esta tablita, sino que solo la deduzcan ustedes propios, ¿verdad? Ustedes mismos. Bueno, ¿alguna consulta? Licenciada, Sí, diga. me imagino que en el parcial esa tablita aparecería o me la tengo que memorizar. No, en el examen solo sería análisis, es decir, ustedes tienen que interpretar esto que yo les mostré acá, porque de aquí sale todo. Entonces, ¿cómo se le podría preguntar respecto a un valor específico? Por ejemplo, se les puede colocar una expresión como la que ya vimos, por ejemplo, esta expresión. Entonces ustedes tienen que deducir o simplemente interpretar, ¿verdad? ¿Quiénes son esos valores para los respectivos ángulos? En este caso, que serían cuadrantales en el círculo unitario. Entonces, la información de esta tablita, pues no, lo más probable es de que no se les coloque, que ustedes tengan que interpretarlo, ¿verdad? De acuerdo a estas posiciones. Por eso le vuelvo a repetir que la sugerencia es de que ustedes chequeen ahí, ¿verdad? La lógica que hay en estas representaciones. Ya se van a dar cuenta que no es difícil, solo tienen que identificar, ¿verdad? Quiénes son las respectivas dimensiones ahí. Ah, ok. Ujú. Está bien, licenciada. Muchas Bueno, gracias. de nada. Óigame, ¿y cuándo va a estar la solución de la tarea 4 cambiando hacia un tema? Pues espero que no pasen unos 2 días. Mm, ok. Ujú. Porque imagino que la 3, 4 y 5, esos son los temas que nos van a evaluar, ¿verdad? Sí, sí, sería todo lo que, a partir de lo que no se evaluó en el anterior examen. Gracias. Ujú. Bien, otra pregunta que tengan?
Bueno, también quiero recordarles un poco sobre esto. Sobre la no paridad o paridad de las funciones, ¿verdad? En este caso, que nosotros analizamos, ¿verdad? Que tanto el seno como el coseno cumplían con que cada 2pi el ángulo nos iba dando lo mismo, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, en este caso también está relacionado con los ángulos positivos y los ángulos negativos, ¿verdad? Podemos interpretar en este caso que si nosotros tomamos valores positivos comparándolos con valores negativos, prácticamente lo único que va a cambiar de esas razones son los signos. Entonces podemos adoptar un patrón de la siguiente forma. Como que el seno de un ángulo negativo va a ser igual a menos el seno del ángulo. Eso siempre se va a cumplir. Entonces, si ustedes lo quieren tomar negativo, lo pueden tomar negativo en este caso, pero si es, digamos, la expresión es muy difícil o resulta más fácil obtener esta cantidad positiva, entonces pueden hacer un cambio en ese caso, como obteniendo el seno del ángulo, pero luego cambiándolo a negativo. Esto es por la paridad de funciones. Recuerden de que la paridad también significa de que f de menos x es igual a menos f de x, ¿verdad? Los términos relacionados con paridad e imparidad. Entonces, en este caso, podemos obtener lo siguiente, ¿verdad? Que si nosotros queremos calcular el seno de un ángulo negativo, es equivalente a calcular menos el seno de ese ángulo. Y lo mismo sucede con el coseno. Si ustedes calculan el coseno de menos un ángulo, esto va a ser igual al coseno del ángulo. Ahorita pueden hacer una prueba, si tienen por ahí una calculadora a la mano. Por ejemplo, pueden ver que el coseno de 30 es igual al coseno de menos 30, por ejemplo. Que el coseno de 90 es igual al coseno de menos 90. Y así también hacer la práctica con seno, por ejemplo. Y esto también sirve para las demostraciones, donde a ustedes les dicen, por ejemplo, les dan una expresión y les dicen demuestre que esto es igual a tal cantidad. A veces uno escribe, pero no se llega a lo que ahí le está denotando la expresión, pero a veces porque puede ser de que algún signo es el que nos hace falta, ¿verdad? Claro, equivalente, ¿verdad? No es que solo vamos a cambiar ese signo. Entonces, en resumen, podemos decir de que el seno de menos el ángulo es igual a menos el seno del ángulo. Ustedes pueden hacer la respectiva práctica y que coseno de menos el ángulo es igual a coseno del ángulo. Entonces, podemos concluir de que la función seno es impar y la función coseno es par. Porque recuerden que una función es
bueno, la imagen negativa de una función es igual a menos su imagen positiva, siempre en ese punto, si la función es impar. Pero si es par, la imagen negativa de una función es igual a la imagen positiva. Pero si la función es par. Y de la misma forma podemos hacer el análisis con la tangente. Entonces la tangente de un ángulo negativo va a ser igual a seno del ángulo negativo entre coseno del ángulo negativo, sin perder la referencia de lo que significa la tangente. Y esto va a ser igual a menos el seno del ángulo positivo por la relación que ya vimos, ¿verdad? Porque la función seno es impar entre el coseno del ángulo positivo, que es equivalente a esto porque el coseno es una función par. Y esto es equivalente a menos el seno del ángulo entre coseno del ángulo, y esto es igual a menos la tangente. ¿Qué quiere decir que hemos logrado con esto? Hemos logrado probar o demostrar que la tangente de un ángulo negativo es igual a menos la tangente del ángulo. Entonces, lo que se ha probado con esto es de que la tangente es una función par o impar. Bueno, es una función impar, ¿verdad? Entonces, aquí es donde les vuelvo a recordar sobre la demostración. Por ejemplo, a ustedes les pueden decir, demuestra que la tangente es una función impar. Un ejemplo, ¿verdad? Bueno, entonces nosotros a partir de lo conocido, desglosando lo que es la tangente, comenzamos a escribir a la tangente en términos de senos, por ejemplo, y cosenos, y luego sustituimos por la propiedad de seno, que es igual a menos el seno del ángulo, entre coseno de menos el ángulo, que es igual a coseno del ángulo, y así sucesivamente. Acá podemos tomar este signo en general para todo. Y luego acá tenemos seno del ángulo entre coseno del ángulo, y esto es igual a menos la tangente del ángulo. Por lo tanto, la tangente es una función impar, por lo que se ha demostrado acá. ¿Alguna consulta? ¿Dudas? En eso ustedes pueden visualizar un poquito más, ¿verdad? Irse dando valores acá si algo no queda entendido. Tanto para seno, coseno como para la tangente, ¿verdad? En general, lo que hemos hablado viene a canalizarse en esto, ¿verdad? Que el seno de un ángulo negativo es igual a menos el seno del ángulo positivo. La cosecante de un ángulo negativo es igual a menos la cosecante del ángulo positivo. El coseno de un ángulo negativo es igual al coseno del ángulo positivo, y así mismo sucede con la secante. La tangente de un ángulo negativo es igual a menos la tangente del ángulo, y así sucede lo mismo o exactamente igual con la cotangente. Bien, vamos a revisar este ejemplo. Bueno, respecto a esta tablita, yo les pido que se los aprendan, ¿verdad? O que los anoten por ahí para que siempre lo repasen, ¿verdad? Esas tablitas así, para que les dé una mayor visualización, y también para que lo ocupen tanto en los ejercicios como en las demostraciones.
Veamos este ejemplo, dice que se encuentra el valor de seno de 135 grados. Bueno, pues nosotros sabemos de que el seno es una función impar, por lo tanto el seno del ángulo negativo va a ser igual a menos el seno del ángulo positivo. Entonces acá vamos a tener que seno de menos 135 grados va a ser igual a menos el seno de 135 grados. Pero, bueno, entonces, ¿por qué es importante esto? Porque acá ya podemos trabajar las cosas positivas, ¿verdad? Es decir, podemos barrer de T0 hasta 135 grados, porque en este caso sería una dirección positiva, ¿verdad? Lo que tiene este ángulo positivo. Y nos olvidamos del signo negativo. Esto solo lo dejamos como una referencia al principio, pero no nos olvidamos también de él, porque si no, alteramos la ecuación. Entonces, en este caso tenemos que el lado terminal de 135 grados queda en el segundo cuadrante, ¿verdad? Y el ángulo de referencia es 135 grados, ¿verdad? Por eso que hicimos acá. Entonces, el ángulo de referencia sería el próximo ángulo cuadrantal, como nosotros podemos llamarle, que sería la mitad de la vuelta, en este caso sería 180 grados menos 135, y esto sería 45 grados. Bueno, lo siguiente que hay que ver es qué signo tiene en ese caso la función, ¿verdad? Pero nosotros sabemos de que en el segundo cuadrante la función seno es positiva. Entonces, de acuerdo a ello, tenemos que el seno de 45 grados, como nosotros ya sabemos por la tablita anterior que nosotros vimos por acá, que el seno de 45 grados en este caso es raíz de 2 sobre 2. Entonces aquí, en este caso, como ya nos dimos cuenta de que el ángulo es positivo, solo sustituimos acá raíz de 2 sobre 2, pero este signo negativo que nosotros llevamos acá no tenemos que olvidarlo. Lo colocamos siempre acá, por lo tanto, el seno de este ángulo va a ser menos 40, raíz de 2 sobre 2. ¿Sí? Entonces, acá hemos resuelto el ejercicio, hemos estudiado el ejercicio cuando nos piden el seno de un ángulo negativo. ¿Alguna consulta?
Y así, ¿verdad? Los demás ejercicios se abordan de la misma forma. Entonces no se vayan a sorprender si en algún momento se les dice calculen usando triángulos notables el valor, por ejemplo, de la cosecante de menos 225 grados y se les dice que den valores exactos, ¿verdad? Entonces a eso se refiere que ustedes usan las reglas, ¿verdad? De paridad e imparidad de las funciones y luego analizan el signo para trabajando ya, ¿verdad? En el ángulo positivo y posteriormente usando la notación el respectivo valor de las razones trigonométricas para triángulos notables. Siempre voy, licenciada, ¿Sí? siempre voy a ocupar 180 o dependiendo los cuadrantes, porque si hago la vuelta completa son 360. Pero si Exacto. estoy en el tercer cuadrante, estoy hablando que tengo 225. No, quiero ver. 270. 270. Sí, bueno, no, en el Porque por tercer... este que tiene en la pantalla ahorita, Sí, sí, que dice claro. la cosecante 225. Ajá, entonces en este caso, cuando estamos en el tercer cuadrante, sería la de 270. Eso sería el valor más próximo que nosotros tenemos que usar de referencia. Y cuando estemos en el cuarto sería prácticamente de 360 grados. Pero ahí están ocupando 180. Lo que pasa que en ese caso, ¿dónde nos queda la cosecante de 225 grados? No sé. Bueno, en este caso, dice que se ha tomado 180 grados, ¿verdad? Veamos cómo si se tiene fundamentado aquí sí, sí se puede tomar también 180 grados. Lo único que en ese caso nosotros tenemos que interpretar prácticamente que los signos deben de estar de acuerdo a ese eje que nosotros tomamos de referencia. Eso es lo esencial en este caso. Y sí está bien, ¿verdad? Esa pregunta que sí es bien importante, ¿verdad? Que saber también sobre las opciones que nosotros tenemos sobre el ángulo de referencia. Porque si dice que el lado terminal Ujú. queda en el tercer cuadrante y su ángulo de referencia es 225, ahí es donde no, porque si es en el tercer cuadrante estoy jugando con 270. Ajá, sí.
doscientos Pero, setenta menos 225 ajá, lo que me da pasa cuarenta y que, cinco también, pero me da ajá, 45. sí, lo que pasa es de que en ese caso también lo que se está tratando es de tener una base en el eje X, una Ajá. base del triángulo. Entonces, si nosotros tomamos prácticamente 270, prácticamente estamos llegando como un lado terminal, pero al eje Y. Entonces, Más prácticamente, negativo. ajá, es lo más recomendable que también tomemos de referencia el eje X para poder bosquejar en ese caso el respectivo, las respectivas dimensiones, ¿verdad? Del triángulo que nosotros tenemos o del ángulo que se nos va a formar para poder aplicar u ocupar las respectivas razones de los ángulos notables. Bueno, podemos interpretarlo de esa forma en este caso porque eh, para que nosotros tengamos como una base el eje X, ¿verdad? En ese caso. Bueno, hay más consultas. Bueno, en ese caso vamos a convenir todos en que vamos a tomar de referencia al eje X en ese caso, que correspondería a 180 grados, para que todos lo trabajemos así si en algún momento aparece por ahí en el examen, ¿verdad? Respecto a este ejercicio y a ese tipo de ejercicios que hemos analizado, no hay ningún problema que ustedes lo hagan así. Con 180. Sí. Vaya. Bien, ¿hay alguna consulta más? Si no, vamos a ir cerrando aquí. Bueno, vamos a ver, ya abordamos bastantes tips para la solución de la tarea. Este, adelante de lo que hemos estudiado en el respectivo material, también tienen muchas razones, identidades trigonométricas. Entonces, yo les sugiero de que lean, ¿verdad? Eso para que puedan trabajar la parte del problema de la identidad que aparece ahí, ¿verdad? Por ejemplo, estas identidades trigonométricas que son en general. Luego hay unas demostraciones por ahí. Acá tienen una lista, ¿verdad? De otras identidades trigonométricas y así hay que observarlas, ¿verdad? Y analizarlas todas. También ejemplos, ¿verdad? De cómo se ha tratado aquí las identidades. En otra ocasión vamos
a detallar más sobre esto. Entonces, de manera general, ya tratamos parecido al ejercicio A, también el B, y en ese caso es lo que les acaba de decir, ¿verdad? Que mediante un tratamiento algebraico ustedes pueden encontrar, ¿verdad? Una relación para esta expresión, llevarla a una expresión idéntica a esta forma. Les vuelvo a hacer hincapié en que ustedes van a partir de este término, ¿verdad? O parten de este término para llevarlo a esto, o parten de este término para llevarlo a esto, pero no trabajar la ecuación al mismo tiempo, ambos miembros, porque en la primera tarea se observó eso, que me trabajaron al mismo tiempo ambos, es decir, me igualaron esto, por decirlo así, ¿verdad? Pero era en el otro ejercicio, y eso no es correcto porque desde el principio nosotros estamos diciendo que esto es una igualdad y no, hay que interpretar o probar que esto es igual a esto. Es decir, vamos a partir de esta expresión y a partir de un manejo algebraico vamos a llegar a esta expresión. Y eso va a ser usando identidades trigonométricas, ¿verdad? De la misma forma, para resolver este sistema de ecuaciones, también ustedes pueden darse ahí algunas variables, algunas sumas, restas, y al final esto se resuelve igual a un sistema de ecuaciones, ¿verdad? Donde acá ya no tenemos solo una variable x y y con un coeficiente, acá supongamos que los coeficientes son senos y cosenos, ¿verdad? Por ejemplo, podemos resolver acá quién es seno o quién es coseno, y en este caso podemos ver quién es el coseno de un producto, por ejemplo, o quién es el coseno de una diferencia, si lo utilizamos por ahí, a forma de ir eliminando algunas variables y hacer por medio de sustitución, de reducción, llegar a ver, a resolver, ¿verdad? Quién es X y quién es Y. Bien, este ejercicio solo tiene un valor dado para un ángulo y un lado. Entonces, una sugerencia es que ustedes tracen una línea acá en medio y luego ustedes partan en mitad, en este caso. Como ustedes ya saben que este ángulo vale 60 grados, ¿qué tal si ustedes parten en mitad esto? No es necesario que ustedes le den valores a los demás ángulos, ¿verdad? Ustedes pueden interpretar de que la mitad de esto va a ser 4.5 y luego por las razones trigonométricas ustedes pueden ir relacionando ahí que seno de 60 prácticamente va a ser igual al opuesto entre el adyacente. En este caso ustedes encontrarían cuánto vale este lado, por ejemplo. Al encontrar este lado y haciendo uso también de lo que les va a quedar acá, ustedes pueden encontrar quién es la hipotenusa, donde en este caso la hipotenusa es de lo que les están hablando acá. Entonces ahí ustedes van a encontrar un valor y en general se van a dar cuenta de que SBC es mayor que 7, ¿verdad? Si ustedes encuentran un valor mayor, pues ya está. Ustedes pueden comparar ese valor con 7 y se van a dar cuenta que BC es mayor que 7.
Bueno, ¿se ha comprendido? ¿O hay alguna consulta más o respecto a esta tarea? Bueno, continúen, ¿verdad? Ejercitando. Y si hay alguna consulta, me escriben. No duden en escribirme siempre en plataforma sobre el desarrollo de estos ejercicios, ¿verdad? También. Eh, bueno, entonces si no hay alguna consulta más. Sí, licenciada, yo tengo una duda. Ujú. Respecto al ejercicio C, creo que es de la tarea. Ajá. Vaya, ahí dijo que nos podíamos desarrollar de cualquier lado, ¿va? O sea, Sí. igualar, ajá, entonces yo estoy viendo un ejercicio en el libro que lo igualó, o sea, pero al final le dio con un signo menos. Ujú. Vaya, por ejemplo, 1 más seno de alfa sobre seno de alfa. Entonces al final lo igualó y le dio seno de alfa menos 1 menos seno de alfa. Ujú. Entonces no sé por qué, o sea, supuestamente ahí dice verificar la identidad. Sí, claro. Entonces eso es lo que yo no entiendo. Eh, Prácticamente se tiene que llegar a la misma expresión, al menos de que se llegue por un signo distinto, pero que sea equivalente a ese signo. Por ejemplo, ustedes a partir de aquí podrían llegar a coseno de menos teta en ese caso. Pero como usted ya sabe de que la función coseno es par, entonces el coseno de menos teta es igual a coseno de teta. Entonces usted tiene que escribir eso. Es decir, que exactamente la expresión debe de ser esta. Sería revisar ese ejercicio, qué es lo que está pasando ahí. Porque a lo mejor habrá alguna equivalencia que hace que sea igual a la expresión, pero la lógica es de que usted a partir de este término o de este miembro tiene que llegar exactamente a esto o viceversa, ¿verdad? A partir de esto, desglosándolo, tiene que llegar exactamente a esto. Ya si acá dio un signo negativo, ya es de ver qué está pasando con esto, ¿verdad? Si hay alguna equivalencia por ahí que me vuelva a cambiar este signo, porque debo de tener lo mismo, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, continuemos entonces y bien, está bien. Ahí nos está escribiendo el compañero, y cualquier cosa me escriben en plataforma. Bueno, entonces pasen buenas noches. Si no hay otra pregunta. Buenas noches, licenciada. Buenas noches a todos.
Buenas noches, descansen. De nada, feliz noche.